El mundo teme el momento del pago, como si el dinero fuera un animal que escapa, pero tú has llegado al punto donde esa mentira muere. No pierdes dinero al pagar, lo estás enviando en misión divina. Cada moneda que sale no es pérdida, es obediencia. Cada billete entregado no desaparece, obedece a tu voz. La masa común llama a eso gasto. Tú lo llamarás siembra, porque el dinero, cuando es bendecido, no se va. Se transforma en río invisible, que regresa multiplicado. No hay fuga, hay circulación, no hay ausencia, hay movimiento, no hay deuda, hay demostración. La vieja creencia dice, el dinero se va y no vuelve. Pero esa frase no nació de la ley, sino del miedo. El miedo es un impostor que roba el tono de tu voz. La ley escucha solo a quien habla con dominio. El que paga con ansiedad corta la corriente. El que paga con gratitud la activa. Hoy, aquí, desentierro la verdad prohibida. El dinero no se mueve por esfuerzo, sino por palabra. Tú no lo persigues, lo llamas, no lo mendigas, lo gobiernas. Piensa en el río invisible. Cuando lanzas agua al cauce, parece perderse, pero su curso secreto la devuelve al mar. Y del mar vuelve la lluvia, y de la lluvia nace el nuevo caudal. Así opera tu dinero. Lo que entregas bendecido retorna multiplicado, porque la ley jamás deja sin respuesta una voz que declara. Si maldices al pagar, el río se oscurece. Si bendices, el río se aclara y se expande. No estás soltando recursos, estás soltando órdenes. Cada pago que haces es un decreto en movimiento. Cada cuenta que cancelas es una semilla hablada. El universo no responde a tu miedo, responde a tu voz. La voz es el instrumento de los reyes. Y tú fuiste creado para gobernar tu corriente. Mira el acto de pagar como un ritual de retorno. No hay salida definitiva cuando hay palabra viva. Todo lo que pronuncias en tono de ley se graba en la sustancia invisible que multiplica. Si hasta hoy sentiste vacío al pagar, es porque lo hiciste en silencio. Pero el silencio es muerte para la abundancia. Donde no hay palabra, no hay regreso. Declaro ante ti, cada vez que pagas, estás firmando un contrato con la abundancia. El recibo visible es solo el eco de un pacto espiritual. La factura no es amenaza, es altar. Allí decides si sirves al miedo o a la ley. Hoy decides que tu dinero no huye. Él te oye, te honra y te sirve, porque el dinero es un río invisible que reconoce su fuente, y su fuente eres tú. Prometo algo, si activas esta verdad en palabra, en 24 horas sentirás una corriente distinta alrededor de ti. Un alivio, un movimiento, una respuesta, no por magia, sino por ley. Porque cuando la voz vuelve a ocupar su trono, el río obedece. No estás pagando una cuenta, estás liberando una instrucción. No te separas del dinero, lo envías con propósito. No dices adiós, dices ve y regresa multiplicado. Así comienza el ritual del retorno. Desde ahora, cada salida bendita será la semilla de tu dominio. Cada pago será un decreto. Cada palabra tu llave, grábalo en ti. El dinero no manda, la palabra manda. La deuda no decide, tu voz decide. Y la frase que pronto conocerás abrirá el ciclo del retorno perfecto. El dinero no tiene voluntad propia, se mueve por la vibración de tu voz. La ley del retorno no depende del esfuerzo ni del cálculo, sino del tono con el que hablas. Cuando declaras desde tu identidad divina, el universo ajusta cuentas a tu favor. El mundo enseña que debes trabajar más para ganar más. La ley enseña que debes hablar más claro para ver más pronto. Lo que la mayoría llama pérdida es, en verdad,
un decreto sin voz. La escasez no es falta de dinero, sino falta de palabra viva. Imagina que el río invisible que presentamos antes no se guía por mapas, sino por sonido. El cauce del dinero responde a la frecuencia de tu voz. Si la emoción es miedo, el río se agita y se dispersa. Si la emoción es certeza, el río encuentra su cauce y regresa multiplicado. Cada vez que pronuncias una frase de fe, el agua invisible se reorganiza y obedece. Bendigo esta salida, no es poesía, es comando. Cada pago bendecido crea una ruta luminosa de retorno. Cuando una mujer pagó su renta diciendo esto vuelve multiplicado, el río oyó su orden y le devolvió un bono inesperado esa misma semana. Otro hombre canceló su deuda declarando mi suministro no se agota, y sin buscarlo, una nueva oportunidad lo llamó por su nombre. Nada cambia afuera hasta que la palabra restablece su ritmo. La emoción correcta no pide, decreta. Escucha bien, hay palabras prohibidas que bloquean el flujo. Cuando dices se fue, el río se desvía. Cuando pronuncias no tengo, la corriente se seca. Cuando repites no alcanza, la puerta se cierra. Pero cuando declaras regresa, se multiplica, está en movimiento. La ley reconoce su lenguaje y ejecuta. No hablas al aire, hablas al sistema de obediencia del universo, y la ley misma lo legitima. Decretarás una cosa y se cumplirá contigo. Job 22:28. Este es el puente que une tu palabra con la materia. Cuando declaras, el cielo registra. Cuando callas, la materia queda sin instrucción. La deuda no es el enemigo, el silencio lo es. La voz crea el cauce, la emoción es la corriente, la fe, la dirección. Si temes pagar, hablas desde la mente del ego y el ego solo ve pérdida, pero la mente espiritual ve circulación. El dinero no muere al salir, entra en su danza de obediencia. Cada cuenta pagada con gratitud abre un nuevo canal de retorno. Cuando bendices, firmas un contrato con la abundancia. Cuando maldices, firmas un pacto con la demora. La corriente divina no obedece a los fuertes, sino a los claros, no al que grita, sino al que sabe quién es. Tu voz es autoridad cuando recuerdas su origen, y el origen es la ley. No temas a la salida, teme al silencio, porque el universo no puede responder a lo que no se dijo. La palabra pronunciada con certeza es más fuerte que cualquier cifra. Si el mundo te dice, cuídalo poco, la ley responde, decláralo mucho. La fe no es un sentimiento, es una frecuencia. La riqueza no es acumulación, es circulación guiada por palabra consciente. Cuando tu boca se alinea con tu espíritu, el dinero deja de ser objeto y se convierte en sirviente. El río invisible está escuchando, esperando la señal exacta. Si lo alimentas con miedo, se dispersa. Si lo nutres con gratitud, se expande. Por eso, cada pago bendito es una afirmación silenciosa. Yo gobierno mi corriente. Cada moneda que sueltas en paz se convierte en semilla de retorno. No hay misterio, solo obediencia de la sustancia. Lo que sale bendito vuelve perfecto. Lo que sale con amor vuelve con forma. Lo que sale en palabra vuelve en cosecha. Prueba esta ley en lo cotidiano. Paga tu café diciendo, este dinero regresa multiplicado y perfecto. No lo digas como esperanza, sino como orden. Observa cómo el universo responde. En el instante en que hablas con autoridad, la energía deja de resistir y comienza a servirte. No porque pidas, sino porque decretas. Y cuando decretas, la ley se inclina. El río invisible escucha su nombre. Así que repite internamente, mi voz es el cauce, mi fe la dirección, mi gratitud el impulso. El dinero es obediente,
No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto declaras. Todo pago es una siembra en el campo de lo invisible, y en ese campo solo germina lo que fue bendecido. Esta es la ciencia divina del retorno. La vibración sustituye al esfuerzo, la palabra sustituye a la lucha, la certeza sustituye al miedo. No necesitas nuevos ingresos, necesitas nuevo lenguaje. No hay puerta cerrada para una voz alineada con la ley. Porque donde la palabra ha sido dicha con dominio, la abundancia responde sin demora, y en este punto del río sentirás la diferencia. Una paz comienza a moverse en tu cuerpo, una ligereza en tu respiración. No es sugestión, es respuesta. El flujo ha sido restaurado, la ley ha reconocido tu voz. Prepárate, porque el dinero que sale bajo bendición regresa multiplicado. Es exacto, es ley. Llego al corazón del conflicto. No es la cuenta, no es la cifra, no es el calendario. Es la identidad que te pusiste para sobrevivir y que ahora te condena a la escasez. Esa identidad dice: soy deudor, siempre me falta, cuando pago me quedo vacío. Esa voz no es tuya, es un eco entrenado por años de miedo. La ley no obedece a ecos, obedece a gobernadores. Y hoy te separo de la máscara que llamaste yo, para que el río invisible reconozca tu verdadero nombre. El mundo te bautizó gastador, perdedor, atrasado. Yo te nombro cauce, mandato, retorno. Tu identidad vieja se alimenta de 3 hábitos: mirar el recibo como un verdugo, callar en el acto de pagar y repetir mentalmente que el dinero no alcanza. Esa tríada cierra compuertas. La ansiedad no es un rasgo de tu carácter, es un contrato que firmaste con la demora. Lo rompo ahora. El dinero no decide quién eres. La cuenta no dictamina tu trono. La cifra no define tu rango. Si pagas con la frente baja, entrenas al río para que te reconozca como súbdito. Si pagas con voz de dueño, el río se inclina. El ego te contó que el poder está en poseer. La ley te revela que el poder está en ordenar. Observa la escena común. Alguien se acerca a la caja, entrega su tarjeta y suspira como si hubiera entregado oxígeno. Se fue, murmura. Con esas 2 palabras firmó un permiso de fuga. ¿Por qué? Porque en su mundo el dinero es un animal nervioso que huye cuando oye pasos. Pero en la ley, el dinero es río invisible que responde a la voz del guardián del cauce. El guardián no suplica al agua, le traza dirección. El ego llora por lo que sale. El espíritu sonríe por lo que vuelve. El ego es contador de pérdidas. El espíritu es gobernador de retornos. La identidad vieja mide, resta y teme. La identidad verdadera bendice, dirige y cosecha. Me dirás, pero aprendí a temer, aprendí a ahorrar por miedo. Yo te contesto, el ahorro nacido del miedo es un vaso con grietas. Retiene poco y pierde mucho. El ahorro nacido de la ley es un mar que se nutre de ríos ordenados. No te llamo a ser imprudente, te llamo a ser dueño, dueño del sonido que abre las compuertas. Si una emoción de escasez te aprieta el pecho al pagar, no la alimentes con silencio, reemplázala con decreto. Bendigo esta salida, no es consuelo, es bisturí que corta la carne muerta del ego, porque regresa multiplicada y perfecta, no es ilusión, es geografía espiritual, marca la ruta de regreso. Tu mente antigua confunde disciplina con dureza y confunde ley con castigo. Bajo esa confusión, pagar se siente humillación. Hoy desmiento ese teatro. Pagar es consagración. Es el momento exacto en que tu palabra se hace arquitecta. No te pido euforia, te exijo claridad. El río no necesita gritos, necesita una señal nítida. Quiebra conmigo la frase heredada, ya no tengo.
Expúlsala, no describe un hecho, perpetúa un hechizo. En su lugar entra el ritmo, está en movimiento, regresa a mí multiplicado, obedece mi voz, no lo improvises, disciplínalo. La voz que no se entrena repite el guión ajeno. Entrénala para gobernar. Te muestro la anatomía del ego en el pago. Primero, anticipa pérdida. Después, dramatiza carencia. Por último, exige explicación al universo. Esa secuencia fabrica demora. La ley no dialoga con dramatizaciones. La ley ejecuta órdenes. Cambia la secuencia. Anticipa retorno. Dramatiza gratitud y exige cumplimiento a tu palabra, no al azar. Quien exige al azar, teme. Quien exige a su palabra, honra su trono. Tu boca no es micrófono de queja, es clave de cofre. El río invisible no computa tus intenciones, computa tu decreto. Si confundes emoción humana con fe, te quedas en superficie. Fe no es calor del pecho, es alineación de tu voz con la ley que rige invisibles. Quizás digas, he declarado y no vi nada. Te respondo con precisión. ¿Declaraste como dueño o suplicaste como deudor? ¿Declaraste una vez para aprobar o entraste en ritmo para gobernar? La identidad antigua exige espectáculo inmediato y, al no verlo, declara no funciona. Esa es su trampa, porque así reinstala el silencio que cerró el río. La identidad nueva no pide evidencia para creer, abre la evidencia con el filo de la palabra. El río tarda menos en obedecer que tu mente en dejar de resistir. Cuando la mente cede, el cauce se ilumina, lo observable se alinea, la llamada llega, el pago se libera, la invitación aparece. ¿Es magia? No, es obediencia de la sustancia. Corta con mis manos la etiqueta deudor crónico. No es diagnóstico, fue un papel pegado por costumbre. Tira también la etiqueta soy malo con el dinero. Nadie es malo con el río. Algunos solo olvidaron hablarle. Saca del pecho la frase heredada, el dinero no alcanza para todos. El universo no imprime billetes, imprime rutas. Quien tiene ruta, tiene retorno. Quien tiene retorno, tiene paz. Y la ruta se abre con vos. Revísate cuando pagues. Tu rostro se tensa o tu voz se endereza. Tu respiración se acorta o se vuelve ritmo. El cuerpo nunca miente. Acusa la identidad que comanda. Enséñale a tu cuerpo a obedecer a tu boca. Es la boca la que resucita hábitos, no al revés. Te doy una práctica de demolición. Antes de acercarte a cualquier pago, pausa un segundo y reconoce quién entra. Si entra el personaje tengo miedo, detén su actuación con un solo gesto. Endereza hombros y baja la barbilla un grado, como cuando un rey firma un decreto. No es postura teatral, es recordatorio físico de autoridad. Luego deja salir el aire y marca la instrucción al río. Esta salida está bendita, vuelve multiplicada y perfecta. Hazlo sin énfasis nervioso, como quien afirma lo evidente. El ego busca tono exaltado para sentir que hace algo. La ley prefiere tono limpio para saber exactamente qué hacer. Desmantela también el orgullo que paga con desprecio, ese que dice no me importa el dinero. Ese desprecio es miedo disfrazado. Quien desprecia niega obediencia a la materia y se condena a repetir ciclos. El dinero es un siervo noble, no se maltrata, se instruye. No lo adores ni lo odies, gobiérnalo. Bendecir una salida no es idolatrar una cifra, es ordenar al río que haga lo suyo. Tu tarea es el decreto, su tarea es el retorno. Cuando te quedas en tu lugar, todo lo demás encuentra el suyo. Entra más hondo, la culpa ligada al dinero no es virtud, es sabotaje. Te enseñaron que lo espiritual desprecia lo material.
Yo te enseño que lo espiritual gobierna lo material con palabra exacta. Si te sientes culpable al recibir, caes en un bucle, rechazas el retorno que tú mismo ordenaste. Desmonta ese juicio. Recibir en paz es honrar la obediencia del río. La culpa seca cauces. La gratitud los ensancha. Si recibes como quien pide perdón, el río aprende que su regreso incomoda y reduce su caudal. Si recibes como quien esperaba, el río entiende que su obediencia es bienvenida y aumenta su entrega. Vuelve a la metáfora y llévala al hueso. El río invisible se forma donde la voz abre cauces. No hay tramo sin palabra. Si pagas en silencio, dejas piedras en el lecho. Si pagas bendiciendo, pulimentas la ruta. La vieja identidad se esconde en tecnicismos. Son números, no palabras. Respondo. Los números describen, la palabra decide. Los números miden, la palabra dirige. No insultes a los números, entrégalos a tu voz. Pagar sin palabra es como soltar una barca sin remo. Pagar con palabra es como fijar el rumbo y la corriente de regreso. Me oyes insistir en ritmo porque el ego ama los destellos y odia la constancia. Querrá una fórmula secreta, instantánea, espectacular. Yo te doy una ley sobria y exacta. Cada pago bendito alimenta el retorno, no por acumulación de méritos, sino por acumulación de instrucciones. Mientras más clara tu voz, más despejado el cauce. Mientras más limpio tu tono, más directo el retorno. La vieja identidad te dirá, esto es demasiado simple. Y tendrás razón, la ley es simple, el ego es complicado. Por eso siempre que te sientas confundido, vuelve a lo básico. Bendecir, instruir, soltar. Bendecir, instruir, soltar. El río entiende triadas de claridad. Hoy entierro con palabras la identidad que agoniza. No te conviene extender su sufrimiento. Cierra sus ojos con una frase. Ya no soy quien temía al pagar. Y preséntate ante el río con tu nombre de gobierno. Soy cauce, soy contrato, soy retorno. Mantén firme la promesa que abrimos y que pronto sellaremos en clímax. Todo lo que sale bendito vuelve multiplicado y perfecto. No lo creas a medias, créalo como quien respira. La fe no es un decoro para momentos bonitos, es instrumento para girar la maquinaria invisible. Si alguna duda intenta renegociar tu convicción, recuérdale que la palabra ya fue dicha en ley. Tu voz no firma convenios con el miedo, tu voz no concede prórrogas al silencio, tu voz no negocia con la escasez. Tu voz gobierna y la sustancia obedece. Ahora, cuando mires una factura, reconoce su verdadero rostro. No es un monstruo, es una puerta. Tu frase áncora es la llave. Tu tono es la mano. Tu identidad nueva es quien la gira con naturalidad. A partir de hoy, cada vez que pagues, escucha internamente el rumor del río que responde. No estás solo frente a números. Estás frente a un cauce que te reconoce. Y tú, al fin, te reconoces a ti mismo. Ahora que el ego ha sido desmantelado, comienza la reconstrucción del ritmo. No el ritmo del esfuerzo, sino el de la obediencia. La ley no se activa una vez. Vibra cada día con la cadencia de tu palabra. Por eso, el ritual del pago bendito no es una ceremonia aislada, es una arquitectura sonora que sostendrá tu corriente. Durante los próximos 7 días aprenderás a gobernar el río invisible con el compás exacto de la fe. No más ansiedad al pagar, no más silencio en la salida, solo ritmo, palabra, dirección. Mañana, al despertar, pronuncia la frase áncora 3 veces antes de tocar cualquier cuenta. Bendigo esta salida porque regresa multiplicada y perfecta. No la digas para esperar algo, sino para recordar quién eres. Cuando abres el día con decreto,
Toda la materia ajusta su compás. El dinero no entiende relojes, entiende frecuencias. Si tu primera frecuencia es dominio, toda la jornada responde con obediencia. A mediodía, cuando revises tus cuentas o pienses en pendientes, declara: mi dinero está vivo y obedece mi voz. No analices cifras, dirige corrientes. Cada palabra es remo, cada silencio es deriva. No cedas al impulso de ver si alcanza. Bendice lo que se mueve y lo que parecía poco se expande. La ley del retorno no necesita aritmética, necesita claridad. Por la noche, cuando cierres el día, agradece. Di en voz baja: todo lo que sale vuelve multiplicado. La gratitud es el cierre del circuito. Sin gratitud, la energía queda en suspensión. Con gratitud, regresa completa. Así, cada jornada se convierte en una respiración espiritual. Inhalas bendición, exhalas decreto, y el río invisible se mantiene en curso. Verás señales concretas de que el flujo está vivo, pagos liberados, mensajes inesperados, alivio inmediato en el cuerpo. No subestimes las sensaciones físicas. El alma te habla en electricidad. Un pecho que se expande, una espalda que se relaja, una risa que aparece sin razón aparente, son pruebas de circulación restablecida. No son milagros, son exactitudes de la ley obedeciendo tu nueva frecuencia. Recuerda, la ley no falla, solo espera una voz clara. No es castigo cuando algo se retrasa. Es silencio que aún no ha sido sustituido por palabra. Si notas estancamiento, no temas. No hay error, solo pausa. Y una pausa se rompe con sonido. Di otra vez, sin drama, sin duda, bendigo esta salida, porque regresa multiplicada y perfecta. La consistencia es más poderosa que la intensidad. El ritmo no se impone, se recuerda. Es el latido del origen que vuelve a ocupar tu garganta. Cuando hablas con certeza, los ríos invisibles reconocen el timbre de su fuente. Por eso, cada día mantén viva la melodía interna de la ley. Puedes imaginar que el dinero tiene oído y tú eres su única voz autorizada. Si callas, él espera. Si hablas, él obedece. Habrá quien te observe y diga: eso es superstición. Pero tú ya sabes, el mundo teme lo que no puede medir. Ellos cuentan billetes, tú cuentas decretos. Ellos confían en el cálculo, tú confías en la ley. No intentes convencerlos. El río invisible no necesita testigos, solo coherencia. Cada palabra pronunciada con certeza es semilla sembrada en lo invisible, y lo invisible no se olvida de su siembra. Recuerda también tu nueva identidad. No eres deudor ni acumulador, eres canal de provisión. Lo que te pasa por las manos no se pierde, se transforma. Donde otros ven gasto, tú ves semilla. Donde otros ven deuda, tú ves demostración. No hay salida sin retorno para quien habla desde el trono. Cada factura es oportunidad de practicar dominio, no de lamentar escasez. Y aquí cierro este ciclo de desarrollo con la voz exacta de la ley. El dinero no está contra ti, está bajo tu instrucción. La sustancia del universo no distingue pago de regalo, solo distingue vibración. La vibración de miedo activa pérdida, la vibración de certeza activa retorno. Ya elegiste, tu palabra es dominio. En el próximo episodio abriremos una frecuencia aún más alta, la frecuencia del tesoro oculto. Cómo oír tu suministro antes de verlo. Pero por ahora, mantente en práctica. Escribe en los comentarios tu palabra sello, yo soy ley. Al hacerlo, no solo declaras, firmas contrato. Es la señal de que el río invisible tiene dueño consciente, que tu voz permanezca clara, que tu ritmo no se interrumpa, que el río siga obedeciendo su fuente, porque la fuente eres tú. Y tú has recordado la ley.
Aquí está el filo donde todo se decide, no en las cifras, sino en la boca que las gobierna. El clímax no es un grito emocional, es una orden exacta. Si el mundo mira una factura y llama pérdida, tú miras la misma puerta y dices retorno. La ley no premia el nerviosismo, responde al comando. Por eso hoy fijamos la instrucción final al río invisible. Desde este instante, cada salida llevará tu sello de gobierno. No negociarás con la escasez, no dialogarás con el miedo. Hablarás como dueño y el río obedecerá como siervo. El dinero no interpreta intenciones, ejecuta palabras. Así que te guiaré en el decreto con la precisión de un contrato. Respira una vez, endereza el cuerpo, afina el tono, limpio, firme, sin apuro. Reconoce la escena, pago, transferencia, recibo, como altar de retorno. Entramos, declara conmigo 3 veces, en ritmo de ley, sin añadir ni quitar, como quien firma un documento espiritual que no admite dudas ni adornos. Primero, permite que el aire salga y la garganta se vuelva cauce. Luego, deja que la voz encienda la ruta. Ahora, en tu propia boca, sellamos la arquitectura del regreso.